Bueno, me pidió el doctor Catrip que hablara algo sobre diabetes y cardiopatía isquémica. Afortunadamente llegó un cardiólogo que conozco, entonces la parte de cardiopatía isquémica se la vamos a dejar a él. Y, y le agradezco la invitación. Nunca me he caracterizado por ser un buen ponente, porque a mí lo que me gusta es la enseñanza en otros ámbitos. De todas maneras, gracias por el alabo. Bueno, espero que esto funcione. ¿Cuál? Ok. Bueno, nomás esto es una situación que seguramente todos están enterados. Saqué estas estadísticas y proyecciones. Realmente la diabetes mellitus está siendo un problema mundial. Se calcula que 415 millones de personas tienen diabetes mellitus, ¿sí? Y el 91% es de tipo 2. Esto equivale al 8.8 de la población mundial y se calcula más o menos que para el 2030, en algunos de los artículos, va a haber más de 500 millones de diabéticos y para el 2040 642 millones de diabéticos. Obviamente sabemos que agregado a la diabetes también se asocia y conlleva otras patologías, ¿sí? Y que incrementa los factores de riesgo de otros padecimientos, como es obviamente el infarto al miocardio. Es una enfermedad cardiovascular que es de las principales causas de muerte y discapacidad entre personas con diabetes, nada menos que la cardiopatía, la enfermedad cardiovascular, llamándola en forma general a lo que es la enfermedad coronaria, a lo que es el stroke y a lo que es la arteriopatía periférica. La diabetes mellitus también disminuye la esperanza de vida hasta en un promedio de 10 años en pacientes que lo padezcan. Bueno, la prevalencia de enfermedad cardiovascular de la diabetes 2 es en una revisión sistemática que se llevó a cabo en todo el mundo en el 2007 al 2017, esto está recién publicado, muestra que la enfermedad cardiovascular es una comorbilidad común en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Aquí me estoy refiriendo en general a las tres principales que mencioné, no solamente a la cardiopatía isquémica, sino también al stroke y también a la enfermedad arterial periférica. Pero estas personas, en un estudio muy complejo desde mi punto de vista, que se lo voy a, yo no sé si ya lo leyó el doctor Cabrera, pero ahora se lo voy a mandar para que me explique algunas cosas. Pero lo que hicieron ellos es estimar la prevalencia actual de enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes mellitus mediante una revisión de la literatura publicada en los últimos 10 años. Entonces agarraron todos los estudios desde el 2007 a marzo del 2017. Después de una selección, y tomé este esquema nada más, desde todos los estudios, los artículos que tomaron, hicieron su diagrama de flujo, y al final lograron recolectar entre todos los estudios, vean con cuántos empezaron y terminaron nada más, ¿sí? Con los artículos incluidos para revisar en 57, pero lograron de alguna manera seleccionar de todos los estudios nada menos y nada más que a 4.549.481 pacientes con diabetes mellitus. Fueron tomados de diversas partes del mundo, de la América del Norte el 13%, de Europa el 46% y de Pacífico Occidental y China 21%. Aquí tenemos los que tuvieron más participantes en cuanto a años. De esos total de pacientes, 52% eran hombres, lo que quiere decir que 48 eran mujeres, 47% de esos diabéticos eran obesos y las edades fluctuantes entre ellos eran de 63 más o menos 6.2 años. Y todos tenían en promedio una duración más o menos de 10 años más o menos 3, 7.7 años. La enfermedad cardiovascular en esos millones de pacientes
se fue mostrada en el 32.2%. Vean la división que hicieron, y yo sé que a lo mejor no es la que nos hubiera gustado, pero los dividieron así: 29.1 tenían aterosclerosis, 21.2 tenían enfermedad coronaria, 14.9 insuficiencia cardíaca, 14.6 angina, que ahí no sé por qué pusieron aquí enfermedad coronaria y luego aquí pusieron angina, cuando yo creo que prácticamente sería lo mismo, aunque hay enfermedades coronarias que no presentan dolor pericardial o en ciertos momentos. 10% de infarto del miocardio y 7.6 de accidente cerebrovascular. En lo que nos compete, entonces, si nosotros sumamos 21% más 14 más 10, pues ya tenemos que 35, 45 más o menos, ¿no? O algo así. Obviamente también que no vamos a tratar el tema de insuficiencia cardíaca, pero bueno, es enfermedad cardíaca, ¿no? La situación es que aquí tenemos un buen número de pacientes con enfermedad isquémica o con enfermedad relacionada con la circulación de las arterias coronarias. Entonces, quiero mostrarles que la enfermedad cardiovascular, en general con las que les mencioné, fue la causa de muerte en el 9.9% de los pacientes con diabetes mellitus. Si le quitamos a esos millones un cero, pues siguen siendo una buena cantidad. Y esto representa en ellos el 50.3% de las muertes. Aquí está el riesgo de sesgo, que si tienen alguna duda, le preguntan al doctor Cabrera, porque no sé mucho de esto. Bueno, vean ustedes, en este artículo nada más es de la revista española de cardiología, pero aquí también lo que queremos ver es que el número de pacientes que tenían ellos de diabetes en millones, en Europa, ¿sí? Esto es en 2011 tenían 896 millones de personas, y para el 2030 ellos calculaban esta población, y todos los adultos eran entre 29 y 70 años de edad, y de diabetes mellitus que tenían entre los 20 y los 79 años de edad, calculaban en 8.1% de la población que estamos aquí. Y para el 2030 calculan no solamente el aumento de la población, sino también el aumento porcentual en el número de pacientes con diabetes mellitus que vayan a tener. Obviamente, lo que quiero hacer resaltar aquí es que es un problema mundial, es un problema de Europa, es un problema de América, es un problema de México. Tenemos diabéticos, y preguntaba el doctor Víctor de la Garza, ¿qué no pueden hablar otra cosa que no sea diabetes? Pero lo que sabemos de la diabetes es que hay muchos pacientes que un porcentaje de ellos, ¿sí? Y algunos calculan hasta el 50% de los que diagnostican, están otros sin diagnosticar, cual puede decir que estadísticamente es una barbaridad de pacientes. Pero lo peor de eso que sabemos también es que ese porcentaje de pacientes que tratamos, un buen porcentaje de ellos también no está bien tratado, sea por parte del paciente o sea por parte del médico, pero eso es peor todavía, ¿no? Si ustedes ven en esta gráfica, las tasas de enfermedades vasculares, afortunadamente, por lo menos desde 1990 a la fecha, llámese infarto agudo del miocardio, llámese stroke, llámese por amputación por enfermedad arterial periférica o por enfermedad renal terminal, de alguna manera, en algunos rubros hemos mejorado. Si bien no hemos llegado a la perfección, sí vemos un descenso, ¿sí? Vean ustedes, estas líneas rojas es en los pacientes diabéticos, esta línea azul es en los pacientes no diabéticos. Si ustedes ven las líneas rojas, bueno, se ha mejorado en la atención de infarto agudo del miocardio, en la atención del stroke de esos pacientes diabéticos, ¿sí? En amputaciones, pues también casi nos vamos llevando un poquito mejor, y en la enfermedad renal, pues seguimos todavía, yo creo que es la que menos se ha abatido comparando estas mejorías en cuanto a atención
¿sí? Y estas también en stroke. Esto fue un estudio de 20 años de vigilancia estandarizado por edad, y los pacientes con diabetes mellitus pues siguen teniendo un riesgo mayor de complicaciones vasculares en comparación con individuos sin diabetes. Entonces empezamos a demostrar que no hay ni la menor duda de que en primera hay mucha diabetes y en segunda que está asociado íntimamente a enfermedad cardiovascular. La realidad es que es muy difícil ver esta parte nada más, donde tenemos al paciente que tiene prediabetes y que posteriormente con el lapso del tiempo obviamente va a desarrollar una diabetes, que hay una resistencia a la insulina que incluso a veces empieza antes de que sea manifiesta como tal la enfermedad, sí, pero ya desde el mismo momento que tienen prediabetes generalmente ya empiezan a tener esta resistencia. Y obviamente que la hiperglicemia desafortunadamente en muchas ocasiones no se manifiesta desde el inicio de la prediabetes o es muy sutilmente descubierta, porque pues si no hay esos típicos datos clínicos a veces de poliuria, polidipsia, polifagia, que antes eran para nosotros patognomónicos de diabetes, pues entonces todo este proceso, ya cuando encontramos hiperglicemia, pues ya ha avanzado una serie de procesos que generalmente están asociados, ¿sí?, a otros procesos que ya sabemos que la enfermedad por sí misma favorece el proceso aterogénico y generalmente, como ya también algo vislumbramos, está asociado a obesidad y a su vez, obviamente, generalmente a otras alteraciones metabólicas. Y de ahí, pues generalmente sabemos que se asocia, ¿sí?, la simple diabetes por sí misma y liberación de ácidos grasos, eso causa o se produce una lipotoxicidad por el exceso de grasa, hay disminución del óxido nítrico sintetasa, lo cual hace que haya una disminución del óxido nítrico y lo cual nos lleva a una disfunción endotelial que sabemos es una de las muy importantes alteraciones que nos conducen a que también esto junto con partículas de lípidos haya una serie de migraciones de células sanguíneas que van a formar después de una serie de cambios una placa ateromatosa. También sabemos que hay sustancias, todas las que vemos aquí inflamatorias, todas estas que de alguna manera también alteran la musculatura, el músculo liso y alteran la contracción del músculo liso vascular. Todo eso se va asociando, ¿sí? Y todos estos factores también hacen que haya una proliferación y migración de células que finalmente van haciendo que se forme esta placa ateromatosa. Entonces, no solamente es la diabetes, sino es raro encontrarla sola, aunque ya veremos más adelante qué pasa con aquellos que tienen hiperglicemia nada más. Lo cierto es que esto nos hace que tengamos, pues como decía en el artículo, una tormenta, ¿sí?, que de alguna manera tendremos que poner un paraguas para hacer un contexto terapéutico para evitar toda esta fisiopatología que generalmente está aunada y que nos lleva a la cardiopatía isquémica, hiperglicemia, resistencia a la insulina o hiperinsulinemia, dislipidemia, inflamación, las especies reactivas de oxígeno, la disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y obviamente la calcificación vascular que puede existir. Si ustedes ven en este artículo, es un registro nacional de diabetes de Suecia a partir del 1 de enero del 98 al 2011, su seguimiento medio fue de 4.6 años en el grupo de diabetes mellitus y de 4.8 años en el grupo control que no tenían diabetes. Se trató de averiguar la principal causa de muerte y discapacidad entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y lo que vemos aquí están los esquemas de edad y demás. Estos son los pacientes con diabetes tipo 2 y estos son los controles. Les añadí aquí porque estos que está en rojito, en la primera renglón están los pacientes con infarto agudo al miocardio. Sí, se presentó en este porcentaje. Aquí vemos el número de pacientes, 445,000 y tantos.
sus edades todas más o menos de 65, más o menos iguales a las del grupo control, y lo importante aquí es que el infarto agudo de miocardio en los pacientes diabéticos, ustedes ven, se presentó en el, si no alcanzo a ver, es el 9% de los pacientes, mientras que en el grupo control en el 4.3%. O sea, no hay duda que el infarto en miocardio, la enfermedad coronaria se presentó en el 15.8% de los pacientes, mientras que en el grupo control en el 7.9%, y la insuficiencia cardíaca también, ¿sí?, está prácticamente duplicada conforme al grupo control. De pasadita veamos que también la fibrilación auricular, si no alcanza cifras duplicarias como en el infarto al miocardio, como en la enfermedad coronaria, como en la falla cardíaca, pues sí es más frecuente en los pacientes diabéticos que en los pacientes controles. En el stroke, que bueno, no fue al caso, pero también tiene el doble de porcentualmente de presencia en los pacientes con diabetes. Esto quiere decir que obviamente que hay una íntima relación en pacientes que tienen diabetes, ¿sí?, para ser susceptibles de tener estas tres patologías: infarto en miocardio, enfermedad coronaria y falla cardíaca. Si ustedes ven las razones de riesgo ajustados para la muerte de cualquier causa de muerte cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 contra controles, según el nivel medio de hemoglobina glucosilada o estado de enfermedad renal, actualizado en tiempo y categoría de edad. Es el mismo ejemplo, pero está borroso, pero miren, lo que importa es esto. Aquí tenemos los niveles de hemoglobina glucosilada, menos de 6.9, de 7 a 7.8, de 7.9 a 8.7, de 8.8 a 9.6 y 9.7. Aquí lo importante, estas son las edades: 55, 55, 64, 65, 74 y 5. Causas de muerte por cualquier causa y causas de muerte cardiovasculares. Si ustedes ven, obviamente sabemos que conforme aumenta la hemoglobina glucosilada, aumenta el riesgo de muerte en los pacientes diabéticos. Eso es indudable. Pero si ustedes ven, por ejemplo, el riesgo, si yo tengo una hemoglobina glucosilada más de 9.7 a los 55, estas es mis posibilidades de muerte, aquí están. Si, fíjense, curiosamente aquí la edad es mayor, pero a pesar de eso mi riesgo es menor. Si tengo 75, 74, yo no sé si porque se van muriendo más y van quedando menos, puede ser una explicación. Pero lo cierto es que a la misma edad, las causas de muerte cardiovascular en los pacientes diabéticos, simplemente por tener hemoglobinas más elevadas, tienen también mayor posibilidades de que se mueran a cualquier edad con el mismo nivel de hemoglobina glucosilada de los controles. O sea, los pacientes que se mueren por enfermedad cardiovascular a mismos niveles de hemoglobina glucosilada que los que no se murieron de eso, tienen el doble casi de riesgo. Entonces, les quise mostrar esto porque obviamente no hay duda del estudio que quieran ver, hay una asociación íntima de la diabetes con padecer cardiopatía isquémica. Obviamente me llamó la atención lo que les voy a decir porque han hecho estudios desde experimentales, digamos, con pocos pacientes hasta grandes poblaciones, y este estudio que les voy a mostrar me llamó mucho la atención porque se trataron de contestar que la glucosa y los triglicéridos, ¿qué es más malo, la glucosa o los triglicéridos? Y entonces, pues aquí ellos dijeron, hay una evidencia de un efecto independiente y acumulativo de hiperglicemia postprandial, hiperglicemia, la disfunción endotelial y generación de estrés oxidativa. Efectos del tratamiento con simvastatina a corto y largo plazo. Esto es un estudio hecho con, si mal no recuerdo, con 30 pacientes sanos, donde les dieron, bueno, el objetivo de ellos es demostrar que la hipertriglicemia postprandial y la hiperglicemia se consideran factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. La evidencia sugiere que la hipertriglicemia postprandial y la hiperglucemia inducen disfunción endotelial a través de estrés oxidativo. Sin embargo, el papel distintivo de estos dos factores es una cuestión de debate. Esto es un estudio chiquito, pero es un estudio experimental basal. Entonces,
agarraron a 30 pacientes con diabetes mellitus y a 20 normales. A uno les dieron dieron una dieta alta en grasas. A otro les dieron una carga de glucosa como alimento de 75 gramos y a otro les dieron combinado. Entonces analizaron la glucemia, la hipertriglicemia, la nitrosamina y la función endotelial. Posteriormente a los diabéticos se les dio 40 miligramos de simvastatina placebo durante 12 semanas y se hicieron mediciones 3, 6 y después al inicio y al final. La carga alta de grasa y la glucosa solo produjeron una disminución de la función endotelial y un aumento de la nitrosamina en sujetos normales diabéticos. Estos efectos fueron más pronunciados cuando se combinaron la grasa alta y la glucosa. Entonces, el tratamiento a corto plazo con simvastatina no tuvo ningún efecto sobre los parámetros lipídicos. O sea, fue muy poco tiempo para que se afectara. Pero redujo el efecto sobre la función endotelial y la nitrotirosina observada durante cada prueba diferente. O sea, lo que ellos quisieron demostrar es que la solo hiperglicemia es suficiente, sin tener otro factor, para hacer daño, ¿sí?, y producir cardiopatía isquémica. Vean estos, el efectos agudos de hiperinsulinemia y la hiperglucemia en los biomarcadores inflamatorios y vasculares y de función endotelial en humanos con sobrepeso y obesos. Entonces, estas son las moléculas inflamatorias, estas que están aquí. No, debías de ponerle más pilas a esto, porque mira. Entonces, estos son los marcadores inflamatorios. Y lo que ustedes ven, se midieron activación plaquetaria, citoquinas, inflamatorias, reducción. Pero les señalo aquí porque vean ustedes, agarraron pacientes, ¿sí?, euglicémicos y sin hipertriglicemia, agarraron con hipertriglicemia y con triglicéridos normales, agarraron con hiperglicemia nada más y tener lo demás normal, y los demás estaban mezclados los grupos. Si nosotros vemos, todas las moléculas inflamatorias se elevaron con solo tener hiperglicemia. Con solo tener hiperglicemia se elevó la selectina, el ICAM y la P-selectina. Todos estos son factores selectivos. Lo curioso es que algunos pacientes que tenían hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia, como son estos, fíjense qué curioso este estudio, salió que los pacientes que tienen hiperinsulinemia, al parecer es un factor protector contra el daño de la hiperglicemia, por lo menos en este estudio. Es una cosa que llama la atención. Bueno, ustedes vieron que la mayoría de los diabéticos están asociados a obesidad. Les presento al adipocito maduro. Todos tenemos adipocitos. Al principio se suponía que nacíamos con unos adipocitos y nada más esos iban creciendo poco a poco. Ahora se sabe que los factores proliferativos pueden hacer que los adipocitos también aparezcan de nuevo en el adulto. Y bueno, es que ya sabemos que hay hiperplasia o hipertrofia, que hay un tejido adiposo blanco, un tejido adiposo pardo y beige, que estos son productores, este tiene mitocondrias muchas, estas muchas más, y esto habla de su proceso metabólico acelerado, que se desarrolla con el estímulo del frío y aparentemente tiene un efecto protector sobre ciertas enfermedades y procesos inflamatorios, obviamente del adipocito. El adipocito, cuando va creciendo, tiene una fase de estado antiinflamatorio, tiene citoquinas antiinflamatorias, la 10 y otras, entre otras, pero cuando alcanza cierto tamaño pasa definitivamente a un estado inflamatorio cuyas citocinas se parecen mucho a las que se van favoreciendo que se liberen en los procesos heterogénicos y en los procesos de hiperglucemia. Las mismitas, pero estas son producidas por el tejido graso. Y obviamente cuando se transforma en un estado proinflamatorio, pues se empieza a alterar también la apoptosis de las células grasas, que se van destruyendo, liberando su gota de grasa, formando anticuerpos y aumentando la señalización para todavía causar una respuesta inflamatoria con aumento o acortamiento o exacerbación de las apoptosis de los adipocitos.
Voy a todo esto porque finalmente la aterosclerosis, la diabetes, la hiperglicemia o simplemente la obesidad liberan todas esas citoquinas inflamatorias que nos van a llegar a esos cambios de daño endotelial y esa formación de placas. Me llamó la atención este término, la miocardiopatía diabética. Voy a ser ignorante, pero yo no lo conocía, no sé, a lo mejor ustedes sí que están metidos en eso. Y como dice, es una condición clínica diagnosticada cuando ocurre disfunción ventricular en ausencia de aterosclerosis coronaria e hipertensión. Los pacientes con miocardiopatía dilatada de causa desconocida tienen una probabilidad de tener diabetes mellitus un 75%, ¿sí?, de los controles de la misma edad. Y hago esta señal porque yo no sé cuántos de los cardiólogos investigan si su paciente es prediabético o es diabético cuando hacen coronografías, cuando hacen ecocardiografías, porque a lo mejor sale un poquito elevada el azúcar, ¿no? Y entonces ya saben que los criterios para diagnosticar una u otra como que van cambiando de acuerdo a ciertas políticas. Lo cierto es que ese proceso inflamatorio que dado por la hiperglicemia, que libera todas estas alteraciones en la oxígeno sintetasa, baja el óxido nítrico, más todo lo demás hace que se produzca la miocardiopatía diabética. Me llamó la atención que ya hay una prueba que es un factor de diferenciación de crecimiento, el 15, que es un marcador pronóstico para saber si va a desarrollar miocardiopatía diabética o no. Estos en los que no lo tienen, estos en los que no lo tienen. Yo no sé si ese marcador lo hagan aquí, pero la miocardiopatía diabética es una afección que causa fundamentalmente de manera sintomática sus estadios iniciales, y el factor de diferenciación de crecimiento, GDF15, es una citocina secretada por macrófago y los cardiomiocitos en respuesta al estrés oxidativo e inflamación. Aquí vamos a verlo ahora del otro lado. Prevalencia y resultado de diabetes recién detectada en pacientes que son sometidos a intervención coronaria percutánea. Este autor lo que hizo es verlo desde otro punto de vista. Tengo a estos pacientes que les hice este procedimiento y quiero saber de esos cuántos son diabéticos. Perdón que se van las de estas, pero por más que las quise arreglar no salió. Pero los objetivos fue determinar la prevalencia de diabetes recién detectada en un corte de pacientes que se sometieron a la intervención coronaria percutánea y analizaron el resultado clínico. El estudio fue prospectivo, incluyó pacientes sin diagnóstico previo de diabetes que fueron remitidos para intervención coronaria percutánea en noviembre de 2005 a mayo de 2016. La conclusión fue que la prevalencia de diabetes en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea fue muy alta. 45% de ellos tenían la enfermedad, 35% de los cuales fueron pacientes con diabetes recién detectada. Entonces, por otro lado, la diabetes recién detectada no fue un factor pronóstico independiente del resultado a los 12 meses. Sin embargo, este hallazgo requiere la confirmación independiente de otras series. Entonces, por ejemplo, y se me ocurrió, son cosas que no sé si aquí las estemos estudiando, pero no le encuentro mucha dificultad, pues que se le haga una hemoglobina glucosilada, que eso nos puede dar la pauta para que chequemos sus niveles. ¿Sí? Si sale arriba de 6.5, pues es un diabético, porque le puedo hacer la glucosa ahí, a lo mejor puede salir normal o un poquito alterada, o puede ser un prediabético, si lo encontramos, ¿no?, por abajo de 6.4 y arriba de las cifras que se detectan como diabetes. Y es un estudio muy sencillo y de detección, ¿no? Este estudio lo que nos muestra es la mortalidad de los pacientes asignados a cirugía de revascularización coronaria o intervención coronaria. Aquí tenemos a los pacientes que se les hizo una revascularización coronaria sin diabetes, por acá abajo. Aquí los que tienen una intervención coronaria con diabetes o una intervención coronaria percutánea sin diabetes y con diabetes. Obviamente los pacientes aparentemente que tienen la intervención coronaria percutánea con diabetes tienen mayor mortalidad que los que no tienen diabetes mellitus.
y esto toma realce porque nos preocupamos mucho por darle el clopidogrel o el que ustedes usen su esquema, sí, y a lo mejor si es prediabético o diabético, pues si no lo tratamos, también le va a ir malito, aunque le den todo lo que le tengan que dar, ¿eh? Obviamente se han creado tablas de estratificación de riesgo cardiovascular, las tablas de SCORE, para calcular los riesgos bajo, moderado, alto, muy alto, y los parámetros utilizados para el cálculo de SCORE, fíjense bien, está edad, tabaquismo, presión arterial, cifras de colesterol, y la diabetes, ¿qué? ¿Se les olvidó? ¿No? Bueno, esta tabla la traje porque es la guía práctica de las guías, ¿sí?, sobre diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular en colaboración con la Asociación Europea de Estudio para la Diabetes. Entonces, si tienen una enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus, ¿no? Entonces, diagnóstico principal, diabetes más enfermedad cardiovascular, ¿sí? Vean ustedes, enfermedad desconocida, electrocardiograma, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, monitorización de Holter. Enfermedad cardiovascular conocida, electrocardiograma, ecocardiografía, prueba de esfuerzo, monitorización Holter. Si es positivo, consulta cardiología. Si es normal, seguimiento. Si es anormal, consulta cardiología. Bueno, si nos vamos por el otro lado, entonces el diagnóstico principal es enfermedad cardiovascular más diabetes mellitus, ¿no? Entonces primero diagnosticamos de qué lado, ¿sí?, la diabetes y luego ya la enfermedad, y lo mandamos en todo caso al cardiólogo. Aquí diagnosticamos primero la enfermedad cardiovascular y luego la diabetes, y aquí está todo el algoritmo a lo que hay que hacerlo, y al final, ¿sí?, lo mandamos con diabetología. Esto quiero entender endocrinología. Entonces, señores internistas, que Dios los tenga en santa gloria, y nos vemos en otra plática luego muy personal. O sea, con tantos millones de diabéticos, pues no alcanzan todo, bueno, no alcanzan ni los endocrinólogos, ni los diabetólogos, ni los internistas. Y la pregunta que yo quiero hacer, porque aquí veo cardiólogos, es si tratan diabetes. Porque si no la tratan, la debían de tratar, ¿eh? Y los endocrinólogos no sé si hay alguno, pero si saben manejar cardiopatía isquémica, también hay un montonal. Entonces, pues me llamó mucho la atención y por eso traje esta imagen. Obviamente tenemos el problema, finalmente, cuando alguien desde Raven, ¿sí?, hizo o publicó su síndrome X, y que después le llaman el síndrome metabólico. No me refiero al síndrome X de las coronarias, que también le pusieron así, me refiero al de Raven, que veo la asociación de hipertensión, diabetes y otras cosas, ¿no?, que le fueron agregando poco a poco hasta hacer esto que se llama el síndrome metabólica, donde obviamente, sí, explicado fácilmente y fundamentalmente, pues exceso de dieta, acumulación de grasa, pérdida de ejercicio o sin hacer ejercicio, acumulación de grasa, y se asocia, sí, desregulación de la secreción de adiposinas, y se forma todo un verdadero complejo donde generalmente encontramos asociado hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia y obviamente resistencia a la insulina, que finalmente nos va a traer aterosclerosis. Si mal no recuerdo, en el síndrome X, que lo describió Raven, ponía también ácido úrico, ¿no?, que ahora también últimamente se le está dando también importancia. Bueno, les pongo aquí porque estas son las definiciones de síndrome metabólico de las principales organizaciones, y aquí están los nombres, luego las voy a pasar pero no fotocopiar, pero vean ustedes cómo algunas comparten los mismos diagnósticos, las mismas posibilidades, y otras en otros rubros, pero no todas diagnostican síndrome metabólico de la misma manera. O sea, hay pequeñas variantes y diferencias. Lo cierto es que yo creo que cualquiera que tenemos un paciente que lo vemos gordito, ¿sí?, que sale con el colesterol, que tiene la hipertensión, ¿sí?, que el LDL está alta, pues ya
Sí, que le medimos la cintura como en algunos lados, que en el mexicano es mayor de 90 y en la mujer más de 80, pues decimos tiene síndrome metabólico, ¿no? O sea, no hay mucho pierde independientemente de la clasificación. Lo cierto es que en Estados Unidos hay aproximadamente, asociado y como parte del diagnóstico de síndrome metabólico, que incluye hipertensión, dislipidemia, heterogeneidad y intolerancia a la glucosa o diabetes, en Estados Unidos nada menos y nada más tienen 127 millones de pacientes que tienen entre 25 y 29 sobrepeso, 60 millones entre 30 y 39 obesidad y 9 millones con obesidad mórbida, y todos con la grasita aquí en la pancita. Y los mexicanos que le estamos dando duro y tupido a los gringos, a veces les ganamos en primer lugar y otras veces nos ganan y ahí nos vamos desquitando a ver quién busca más. Entonces, factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, pues obviamente están todo lo que forma el síndrome metabólico, pero aquí está el motivo de la consulta. ¿Ok? Y vean ustedes cómo la enfermedad cardiovascular, que ya lo dijimos, no solamente en lo que es la cardiopatía isquémica, se asocia a todas ellas de acuerdo al incremento, ¿sí?, de la hemoglobina, ¿sí?, glucosilada. Fíjense, todos los que tienen diabetes siempre van por delante, nada más por tener hemoglobina glucosilada, que es un examen muy sencillo, pueden hacer el diagnóstico de diabetes. Estos es pacientes mayores de 50 años, con diferentes, una glucosa en ayunas, una glucosa elevada de intolerancia, en una prueba de tolerancia y de diabetes mellitus. Y vean ustedes cómo el síndrome metabólico va prevaleciendo de acuerdo, ¿sí?, a lo que se vaya encontrando alterado y al porcentaje de población. Entonces, el síndrome metabólico, sí, y la diabetes prevalecen en lo que es la enfermedad coronaria. Entre más tengamos esta asociación, más prevalencia de lo que es la enfermedad coronaria. Igualmente, los que no tienen diabetes y no tienen síndrome metabólico, su prevalencia de enfermedad cardiovascular contra estos tienen síndrome metabólico, pero no tienen diabetes, estos tienen diabetes y no síndrome metabólico, y estos que tienen diabetes y síndrome metabólico se van para arriba. Vean cómo finalmente tener el síndrome metabólico, pero no tener diabetes, es más importante el síndrome metabólico en sí impactando que si tuvieran diabetes por sí solo, pero no síndrome metabólico. Y es que también los pacientes con diabetes mellitus que no tienen síndrome metabólico, pues no es lo frecuente que encontremos. Bueno, esta es una revisión también que se publicó en el 2016, y lo único que les pongo aquí es todo lo que ponen para tratar la enfermedad, para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. Obviamente, pues ponen la clasificación de moderada o los que alto riesgo en la prevención primaria o en la prevención secundaria. Y si ustedes ponen, pues obviamente siempre el primer punto que ponen para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos con todas las enfermedades es, obviamente, cambiar el estilo de vida, la dieta, el ejercicio, perder peso, bien fácil, el dejar de fumar, ese es más fácil todavía, ¿sí? Y de acuerdo al territorio vascular que está alterado, entonces recomiendan, por ejemplo, en esta guía que salió en el 2016, 140-90, ¿sí? Si se puede llevar hasta menos de 120-80, siempre con el riesgo de hipoglucemia, o dar estatinas de alta intensidad. En fin, ahí van como acomodando esto. Como me dijeron que iba a venir un endocrino, no hay endocrinólogos, no vino ninguno, porque yo lo que quería hacer precisamente al final de esta plática, obviamente sabemos que hay medicamentos que usamos los endocrinólogos o usamos los internistas, que tratamos de utilizar en pacientes con enfermedad cardiovascular que tengan el menor riesgo de coadyuvar a la enfermedad cardiovascular, y tratando de, no solamente eso, sino de reducir. Y la ventaja que tienen ahorita los cardiólogos sobre todo mundo
es que todos los medicamentos están orientados a disminuir la muerte cardiovascular, y la principal muerte, o sea, la principal causa de muerte cardiovascular, pues es la aterosclerosis, enfermedad coronaria y infarto al miocardio y demás. Entonces, pues todas las medicinas que usemos prácticamente garantizan que van a reducir el riesgo, o por lo menos no lo va a incrementar, que esa es la otra, ¿no? Y obviamente algunos que no tienen efecto en modificar o no el riesgo cardiovascular. El caso es que me llamó esto porque esta imagen me llamó mucho la atención, porque ponen al paciente vulnerable con diabetes. Entonces los vasos en el diabético son vulnerables, porque tienen disfunción endotelial, porque tienen alteraciones, liberación de óxido nítrico que disminuye. La sangre es vulnerable, el miocardio es vulnerable en los diabéticos. Todo esto caracteriza al paciente vulnerable. ¿Qué es el paciente vulnerable? Pues es un paciente diabético con alto riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Y eso es lo que en el diabético pues nos preocupa, no solamente el azúcar, nos preocupa todo lo demás. Ahora lo que queremos es que a los demás les preocupe, ¿sí?, todo lo demás también. Bueno, miren, esto me la piroteé ayer, doctor Víctor de la Garza, porque tú estuviste en la plática. Y mi interés, como me dijeron que iba a haber un panel que iban a hacer comentarios, entonces el doctor Cabrera, también Carlos me dijeron que iba a estar allí, o no sé si Luis, cuál de los dos va a hacer el comentario, como cardiólogo. A ver, a mí me gustaría, ayer nos dijeron qué teníamos que hacer con esto, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría, doctor Cabrera, ¿quieres empezar o es el mismo caso de ayer? Creo que tú sí lo conoces. Pero me gustaría, ¿quién quiere empezar? ¿Los cardiólogos o el doctor Cabrera? A ver, órale. ¿Cómo lo tratarían? A ver, ¿cómo lo tratarían? ¿Qué es lo que te preocuparía y cómo lo tratarías?